Un ateo en misa es un bulto de carne, man. Aquí yo vengo a sentarme en una silla igual que en un consultorio médico. Ahí no pasa nada. Eso fue para mí un cimbronazo muy duro. O sea, yo sentí que ahí me sacudieron la vida. Y el evangelio me hablaba a mí de una forma tan directa. Dios me hablaba, pero yo veía cómo los católicos asistían a misa. Pues ver la comunión, o sea, la gente era como si se comiera una galleta. Y me dolía mucho ver a otras personas pues recibiendo la comunión así como Dios sí existe o no existe, porque esto es una incoherencia. Empezaron en mí unas ansias de querer recibirlo. Nunca me había sentido tan cerca de Dios. Eso fue un regalo impresionante. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Pipe, ¿bien o no? Alejo, hola. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Aquí nos estamos tomando un cafecito con Emanuel. Tenemos un invitado también muy especial el día de hoy. San José Obrero, de aquí dentro de esta carpintería. Sí. Se la consagramos también a él. Muy lindo, muy lindo. Para que nos ayude. Bienvenido, Pipe. ¿Cómo estás? Alejo, bien contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, no, bienvenido. Bueno, Pipe, contanos un poquito de vos. Contanos de tu vida. Bueno, yo soy una persona que fue ateo por casi 40 años. Desde niño, desde que tenía racionalidad, y cada vez que tenía más racionalidad me volvía más ateo y más ateo, hasta que Dios me fue llevando por sus caminos, yo sin darme cuenta. Y bueno, ese soy yo, empresario, papá de 2 hijos, esposo, intentando ser como San José, intentando. Y pidiéndole a Dios que vaya orando en nuestros corazones para que nos parezcamos a Él. Qué bueno. Bueno, cuando decís que fuiste ateo por 40 años, es una declaración bastante fuerte. Contanos un poquito desde el inicio, el origen, de pronto, de por qué arrancó, o por qué no creías en Dios desde que eras pequeño y luego cómo se fue transformando tu corazón. Mi ateísmo empezó en el colegio. Yo estudié en un colegio católico. Mi papá era ateo, ya no vive. Yo creo que era ateo porque nunca me habló de Dios. Mi mamá, muy peleada con la iglesia por una historia que ella tiene en su infancia muy difícil. Y pues ellos nunca me hablaron de Dios ni de la iglesia. Entré a un colegio católico porque mi papá era el arquitecto de los curas. Entonces por eso entré a ese colegio católico. Pero en el colegio católico me fui volviendo más ateo porque vivía 2 realidades. La realidad del colegio, que era el catolicismo, y la realidad de la casa. Y me empezó a sonar más la de la casa. Mi papá muy racional. Entonces me enseñó toda la racionalidad. Todo hay que tener una razón y todo tiene un porqué. Entonces cuando conocí el Big Bang, pues ahí entendí el origen de todo. Y cuando conocí la teoría de la evolución de Darwin, ese fue el punto crítico, y desde ese momento me volví súper crítico de lo que tuviera que ver con Dios y con la iglesia. ¿En qué momento de tu vida ocurre esto? En el colegio, en bachillerato, ahí me volví muy ácido porque la religión no tenía sentido, no se podía explicar. Dios no existía porque todo científicamente estaba comprobado cómo habíamos llegado hasta lo que somos hoy. Y porque yo me consideraba una buena persona, y pues porque no necesitaba, o sea, no existía un Dios para ser una buena persona. Yo no necesitaba de eso para ser una buena persona. Con lo que yo hacía y con mis medios y con lo que yo creía que era, pues creía que era una buena persona. Y entonces me empecé a volver muy soberbio, que yo podía hacer las cosas, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar en una universidad gracias a mi mamá, a la ayuda de mi familia. Pero al final iba avanzando en la universidad y era por mis méritos, ¿no? Y mis tíos me ayudaban a pagar la universidad por mis méritos. Y mi mamá me ayudaba a pagar la universidad por mis méritos, por lo que yo era. Todo era porque yo era capaz de hacerlo. Entonces, pues me empecé a volver una persona muy soberbia. Y pues ahí no cabe Dios por ningún lado, ¿no? ¿Qué estudiaste en la universidad? Soy ingeniero electrónico.
estudiando en la universidad conocí a mi esposa y cuando la conocí, pues ver esa ternura y esa mujer tan suave y tan bella, cuando yo la conocí yo quería que fuera la mamá de mis hijos desde que la conocí. Eso me pasó repitiendo una materia, o sea, me perdí una materia, perdí un semestre perdiendo esa materia y bueno, desde ahí conozco a mi esposa y yo creo que ahí empieza todo Dios a trabajar desde ese momento. Antes de, sí, cambia, ¿no? Entras en una etapa muy bonita de tu vida, pero ¿vos crees que hay algún tipo de relación entre el hecho de que seas ingeniero o la manera de pensar de los ingenieros que buscan racionalmente, ¿no? La existencia de Dios, las respuestas, y encontrar respuesta, lo como mencionaba ahorita en la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución y... ¿vos crees que tiene algo que ver? Mucho, mucho. Yo soy ingeniero, parte por mi papá. Mi papá pues era arquitecto, pero tenía mente de ingeniero. Y claro, uno como ingeniero empieza a racionar en todo, ¿no? Y todo es el método científico. Lo que no se puede demostrar con el método científico no existe. Entonces yo creo que sí, los ingenieros somos más ateos que otras profesiones seguramente. Que al final entiendo que el creador de la teoría del Big Bang creo que era creyente. No estoy tan seguro. Pues ahí pues entiendo y ahí de lo que recuerdo era que pues Stephen Hawking fue el que terminó dándole mucho profundidad a eso, ¿no? Y él era súper ateo. Claro. Él era súper ateo. Porque para que existiera el Big Bang tenía que existir materia y no, la ciencia no ha llegado a eso. Y pues yo creo que no va a llegar. No va a llegar. Correcto. No, seguro. Entonces conoces a tu esposa en la universidad y ¿qué pasa? Pues un problema con mi esposo, con esta niña, en esa época no mi esposa sino mi novia, era que era muy católica, eso era un problema. Pero al final lo que ocurrió durante toda la relación es que ambos nos respetamos nuestras creencias. Yo respetaba y no sobrepasaba y no criticaba su religión católica y sus creencias, y ella no criticaba mi ateísmo. Ella pues me preguntaba por qué yo pensaba lo que pensaba. Yo nunca le pregunté a ella por qué ella creía, o sea, porque a mí me parecía que la gente que creía era como inclusive medio tonta en medio de mi soberbia. Pero ella sí me preguntaba por qué no creía, pero nunca me hablaba de Dios, ella siempre me respetó mi creencia y nunca quiso evangelizarme con las palabras. Después de mucho tiempo me di cuenta que ella me evangelizó con el ejemplo, con su coherencia, y que ella oraba por mí, por mi conversión, durante mucho tiempo. Yo sin saberlo, ¿no? En el silencio. Ella se llama Mónica, lo hizo como Santa Mónica. Santa Mónica. Y pues tomó mucho tiempo, ¿no? O sea, yo estuve con ella antes del inicio de mi conversión, yo creo que más de 10 años, 11 años, inclusive nos casamos por la Iglesia Católica. Aprendimos que la Iglesia Católica tiene la dispensa matrimonial en donde alguno de las dos personas no es creyente, pero pues hay que aceptar que los hijos sean criados bajo la religión católica. Yo no le veía nada de malo a la religión católica y la Iglesia nos dio la dispensa y cuando recibimos el sacramento, pues la Iglesia hizo lo mejor que podía hacer por mí. Yo no comulgué, pero me dio la bendición el Padre. Y yo sentí que la Iglesia también aceptó mucho mi creencia. No, nunca la atacó y nunca la criticó, siento yo. Entonces, pues ahí yo siento que empezó la conversión, porque si mi esposa me hubiera hablado de Dios y hubiera intentado evangelizarme con palabras, yo creo que no estaríamos hoy aquí en esta historia. Esa capa de hielo, ese iceberg o esa máscara o esa defensa hubiera salido ahí a crecido defender exponencialmente, exacto, ¿no? Claro, porque cuando uno empieza como a explicar sus teorías, como que más se convence, ¿no? Entonces, ella nunca atacó mi creencia, entonces yo nunca me tuve que defender de nada. Y lo que fue pasando fue que Dios fue haciendo su labor despacito en este corazón duro y en estos oídos duros. Exacto. Ya vamos a entrar un poquito en eso, que me parece maravilloso, sensacional. ¿Cómo podrías describirte a vos mismo
o el Felipe de esa época, cuando vos decís que tenía un corazón duro, que había soberbia. Seguramente el soberbio no ve que hay soberbia en su Ah, corazón. no, no. Eso no se ve, sino... O de pronto sí alcanza a percibir que es el único dueño de la verdad o que siempre tiene la razón. Pero, y también ahora mencionabas que eras ácido también. De pronto cuando... Describinos un poquito eh, quién era ese Felipe en ese momento de tu vida. Pues sí, digamos, yo lo podría describir desde el momento de la universidad para adelante, para hablar solamente desde ese momento para adelante. Soberbio, eh, y eso, y ácido, una persona muy difícil para hablar. Es decir, si hablaban de mí, conmigo sobre Dios, era una persona muy difícil, agresiva. Entonces, al final las personas, pues, no podían nunca evangelizarme, o sea, era imposible. Yo siempre Hubo varios intentos Claro, hubo de amigos, intentos, sí. familiares, no sé. Inclusive familiares de mi esposa, Ajá. familiares de mi esposa queriendo evangelizarme. Y pues simplemente yo ahí mismo sacaba mis armas y mi escudo y ¿Cuál era tu tenía... escudo? No, ¿Cuál era? o sea, todas las teorías de la ciencia Ya. eran mi arma y frente a eso siempre yo tenía la última palabra. Entonces era muy difícil. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Y esto puede pasar, ¿no? También en muchas familias o personas. Conozco muchas mujeres también que desearían que su esposo fuera compartida sus creencias o su espiritualidad, ¿no? E intentan de muchas maneras hacer esto. Yo creo personalmente, Pipe, que uno tiene que saber detectar cuando hay una persona totalmente cerrada. Sí, correcto. Y no vale la pena tener un debate, un discurso, a ver quién tiene la razón de los dos. Cuando la persona está cerrada y no quiere escuchar, pues es casi como perder el tiempo, Sí, ¿no? Vos ahora dijiste algo que me parece fenomenal y si alguien nos está viendo y es, ¿sabías que lo dice también la Virgen María en Medjugorje? Y es, eh, la mejor manera de evangelizar es con el ejemplo y con la oración, ¿no? así es. Más que salir a predicar de pronto, inundar a la persona con la palabra de Dios. Van a decir, bueno, Así es. totalmente loco. Entonces, muy bendecida Santa Mónica, tu Sí, esposa. Yo te quería hacer una pregunta, Pipe, y es, sí. esa persona, hablando un poquito de esa versión de Pipe del pasado, ¿por qué te daba rabia, por ejemplo, cuando te hablaban de Dios? Pues porque yo sentía que yo tenía la suficiente fuerza para vivir por mí mismo y que los que creían en Dios inclusive eran tontos, que no Entonces, podían con su vida y por eso necesitaban a un ser superior que los ayudara a vivir su vida. eran débiles, Débiles, debiluchos. sí, que no podían con su vida, entonces yo era su fuerte y yo podía con mis cosas, entonces ponerme a hablar con esas personas, pues eran Además, yo soy superior, yo soy científico, ingeniero, yo claro, entiendo. yo entiendo más que tú. Y tú vienes acá con cosas gaseosas Exacto. Que a no. hablarme, pues no estamos como al mismo nivel. Así es, Ay, así qué es. maravilla. Sí, inclusive yo pensaba que los milagros eran ya inclusive alucinaciones como un enfermo psiquiátrico, o sea, Sí, yo como ya algo de pensaba, secta, una sí, vaina, están ¿no? enfermos. Y allá ellos con sus medicinas que vayan a un psiquiatra, pero pues nada de eso existía. Todo tenía un raciocinio científico, ¿no? Bueno, Pipe, pero yo siempre he querido hacer esta pregunta. Y me encanta que estés acá. Además, tenemos una súper bonita amistad. Y es, ¿realmente sí, el ateo sí existe? O sea, es como si a mí ahorita, yo por ejemplo, no sé, no creo en los marcianos, ¿sí o no? Entonces vienen y me hablan de marcianos y la verdad me da igual que me hablen de marcianos. Sí, Ni bien ni mal, es como no tengo nada que aportar, entonces como que no me quedo mucho, ¿no? En esa conversación. Porque de verdad, como que no creo, ¿no? ujú, En la existencia de esas cosas, pero el ateo verdadero sí existe. O sea, realmente está convencido y cree que no hay ningún tipo de existencia superior ni de Dios. sí, así es. El ¿No? ateo sí existe. Porque creo que hay
dos tipos de personas, ¿no? Alejadas, ¿no? De Dios. Uno es el ateo, que creo yo que son pocos, los que realmente en su corazón, en la verdad de su corazón, dicen, Dios no existe, esto no, esa vaina funciona por sí sola. Y el indiferente, que es como, ay, no me hables de eso, que me da pereza. Pero que no es capaz de decir que no existe. Exacto, Sí, ¿no? de acuerdo. De Sí, pronto en el fondo de su corazón dice, no, sí, el man me ha ayudado en algunas cosas, pero no hablemos de eso, qué pereza. sí, existen los dos. Ajá, Y yo siento que yo he visto los dos casos. O sea, en mi caso, 100% ateo. Y los que pueden llegar a ser indiferentes es porque vivieron alguna educación en su familia que les mostraron a Dios. Algo, hay alguna semillita ahí sembrada, pero el mundo se los ha llevado para que no crean. Pero cada vez yo siento que hay más ateos de verdad. O sea, es decir, que Dios no existe para nada, porque en las familias se está dejando de hablar de Dios. Entonces, si a ti no te han dicho que eso existe desde niño, no te siembran esa semilla, existen los ateos de verdad. Y yo te puedo decir, yo era un ateo de verdad. de verdad, de verdad. O sea, Dios es... No cabía en mi mente una existencia de un ser superior, ¿no? No Y cabía. esa visión tuya cuando ibas a acompañar, incluso en tu matrimonio, ibas a acompañar a tu esposa a misa, ¿qué piensa un ateo cuando va a misa? No. Entonces, hermano, aquí hay 100 chiflados. Entonces mi esposa, bien católica, pues, y yo en una traga muy berraca, porque pues para mí, ese era mi amor mayor, mi esposa. Pues yo hacía lo que ella me pidiera. Si ella me pedía un favor, yo lo hacía. Entonces yo iba a misa. Y un ateo en misa es un bulto de carne, amor. O sea, eso no hay nada que hacer. Es oídos cerrados, ojos cerrados. Aquí yo vengo a sentarme en una silla igual que en un consultorio médico. O sea, ahí no pasa nada. Y pues yo iba a la misa y realmente eso era un bulto de carne sentado ahí. Cumpliendo, Cumpliendo, ¿no? sí, acompañando a mi cumpliendo esposa. a tu esposa. Yo lo que hacía era acompañar a mi esposa y ya. Pero En ningún momento te quedaste mirando la cruz y dijiste, no, o sea, no me importa. yo ni no me siquiera importa". sabía, no veía qué había en la Sí, mesa. estoy O sea, como en un museo de la NASA. eso como, sí, ¿no? no hay nada. O sea, eso son piezas, materia y un señor hablando. Ni siquiera entendía las partes de la misa, no nada. O sea, eso era como un Ya que ruido se ahí. acabe media Sí, horita y ya nos exacto. vamos a almorzar. Sí, por ahí acompañé una vez a mi esposa a un rosario, me acuerdo mucho. Y no, me dormí. Así. Eso fue un sueño. Yo creo que al minuto, en el primer misterio ya estaba dormido, ¿no? Y ya, sí la acompañé, dormido, no me pude quedar despierto. Era una carne ahí sentada. Ay, qué maravilla. Ujú. Bueno, contanos, ahora sí. ¿Cómo empezó todo? Sí, aquí hay un sacramento muy importante que es el Mm. matrimonio, Sí, que empieza a marcar tu vida. sí. Y de pronto, ¿qué ocurre después del matrimonio? Pues después del matrimonio, mi esposa queda embarazada de mi primer hijo. Todo este tiempo siempre yendo a misa, ¿no? Mi esposa queda embarazada de nuestro primer hijo. Ella trabajaba en una empresa multinacional en un cargo muy, muy bueno realmente. Los dos ganábamos lo mismo, nos estaba yendo bien para el mundo, ¿no? Que compramos casa, que compramos carro para el mundo. Y yo feliz en esa vida, porque yo vengo de una familia más bien humilde. Y cuando queda embarazada de nuestro primer hijo, pues todo bien, nace nuestro primer hijo. Pasan los meses de la licencia y cuando ella va a trabajar, vuelve a la casa y me dice, yo quiero dedicarme a mi hijo, no quiero trabajar más. Y yo le dije, no, o sea, no, como que casi usted está loco, o sea, tiene un seguro médico infinito, tiene un buen salario. Si quedamos con mi salario, no lo logramos, o sea, no logramos mantener esta vida. Entonces empecé a esclavizar a mi esposa queriendo ser mamá y yo a no dejarla ser mamá. ¿Por qué? Por el dinero, por mantener un estatus. Y se empezó a poner las cosas en la casa difícil. En la empresa donde yo estaba, me enviaron a México a un entrenamiento y mi esposa me dijo, ¿vas para México? ¿Para Ciudad de México? Yo sí. Me dijo, te voy a pedir un favor. Ve a la Basílica de Guadalupe y le pides a la Virgencita que nos muestre el camino. Yo, un hombre ateo sin fe. Eras como un mensajero, pues, del Sí, rey, un mensajero, ¿no? sí. Ahí lleva la Trae carta. el mensaje. Yo, igual como iba a misa, yo, pues, bueno, voy a hacer el favor. Entonces me empecé a ver tours, qué hacer
en la Virgen de Guadalupe, pues una basílica grande, allá un tour. Fui a las pirámides, fui a los ágaves, entonces se terminó el entrenamiento y le dije a mi jefe, me mandaron a hacer una tarea allá, una basílica, me acompaña, ve, aquí le tengo otros planes aparte para que no se aburra. Y me dijo, sí, camine, y me fui con mi jefe y con otro compañero. Llegamos a la basílica, un lugar en el que cuando yo llegué yo sentí que no era un lugar normal, o sea, como material, ¿no? Yo sentí algo, o sea, yo dije, no, esto pues no es tan material. ¿Cuando entraste? Sí, o ¿O qué? sea, sí sentí algo. Igual yo entré muy rápido al templo, me senté en una banca y vi el cuadro, sabía que ese era el cuadro, y le dije, Virgen de Guadalupe, mi esposa te manda a decir que nos muestres el camino. Acto seguido me paro, jefe, sigamos. Ya, Listo, eso fue ya todo. entregué el mensaje. Entregué el mensaje, hicimos el tour por ahí, por la basílica, así, un tour. Yo llevé algunas cosas, no sabía que era un rosario, pero yo veía pepitas, entonces yo le llevé cositas de pepitas a mi esposa, o sea, no sabía que le estaba trayendo un rosario de allá. Y ya, eso fue todo. La semana siguiente, pues nosotros como papás estamos inscritos a revistas de cómo ser papás, ¿no? Que la lactancia, que todas esas cosas. Y nos llegó un artículo de una profesora mexicana pidiéndole a sus alumnos de 10º grado que describieran los momentos más felices de su vida con sus papás. Y un alumno, la profesora esperaba que dijeran no cuando fuimos a Disney, cuando fuimos a Estados Unidos, cuando nos fuimos de crucero, cuando compramos un carro, cuando compramos una casa. Eso era lo que la profesora esperaba, porque era un colegio de clase media alta. Cuando empezó a ver, pues ese es el artículo, empezó a ver que los hijos empezaron a valorar las cosas que no eran materiales. Contó la historia de 2 niños. Un niño que le encantaba ver televisión con sus papás sin bañarse los domingos en la cama. Un plan que me encantaba a mí con mis papás. Y otro niño contaba cómo le encantaba elevar cometa con su papá, que es algo que a mí me encantaba hacer con mi papá. Yo leí esas 2 cosas, las leímos juntos y yo sentí que me quedé sin armas para decirle a mi esposa, quédate en el trabajo, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que no era lo material lo que hacía felices a los hijos. Entonces... O sea, vos fuiste hasta Ciudad de México, entregaste un mensaje y a través de una revista mexicana te volvió el mensaje. Me devolvió el mensaje. Sí, sí. Sí. Y me sentí sin armas, o sea, y eso me sentí súper acorralado. Y te tocó sobre todo profundo en el corazón. Sí, claro. O sea, las elevadas con mi papá de cometa eran una nota. Mi papá inventó una cometa. Ya. Y elevábamos cometa y nadie nos ganaba. Elevando cometa, o sea, era una nota. Elevar cometa con mi papá. Ahí me sentí sin armas, o sea. Y decidimos con mi esposa que ella renunciara. Ese fue el segundo acto de fe, digámoslo. Yo me sentía ahí que me lanzaba al vacío. O sea, renuncia. No, vamos, me voy a volver al otro barrio donde vivía. Yo sentí que la vida se nos acababa ahí en esa decisión. Pero tomé esa decisión, no sé de dónde, con fe de quién. O sea, eso fue... ¿Y qué empezó a pasar ahí? Igual seguíamos yendo a misa, yo en mi ateísmo. Los ahorros se nos empezaron a acabar. El modo de vida en el que teníamos, pues no nos daba. Ya cuando ya divisábamos que pues no podíamos vivir donde vivíamos, con los ingresos que teníamos, empezamos a buscar apartamentos con un arriendo más barato, en donde pudiéramos vivir una vida más barata. Y en medio de eso, a mí me ascendieron en mi empresa. Entonces nunca tuvimos que irnos de la casa donde vivíamos, no vender un carro, o sea, nada. Pudimos seguir con la vida que yo siento que Dios ahí me empezó a decir, o sea, si tienes miedo del dinero, déjamelo a mí que yo puedo, ¿sí? Entonces, pues ahí seguimos viviendo la vida. Seguimos yendo a misa. Todo la carne ahí sentada 3 años más, ahí sentada en las misas. Viene mi hija, el segundo hijo, y cuando ella iba a nacer, a mí me hacen una llamada de la multinacional alemana de la casa matriz donde estaba a decirme que yo iba a ser pues el cargo más alto de la región aquí. De la nada. Eso sí, cuando yo recibí esa llamada yo estaba temblando. O sea, yo decía, ¿de dónde sale esto? O sea, esto era increíble. Y ahí eso fue para mí un cimbronazo muy duro. O sea, yo sentí que ahí me sacudieron la vida.
desde ese momento, esas idas a misa, yo estaba como más atento a todo en la vida. Y en las homilías yo sentía que el Padre solo me hablaba a mí. Ahí empezó en las homilías a hablarme Dios. Yo decía, pero eso es como para mí. Ese mensaje es para mí. Y entonces empecé a dejar de ser una carnita y empecé a estar más atento durante la misa. Semanas después, el Evangelio. Y yo decía, bueno, antes de la homilía, a ver qué es lo que pasa. No sabía que se llamaba homilía antes de que el Padre empiece a hablar aquí sin el libro. Y yo sentía que eso el Padre me hablaba. Después empecé como a extenderme en la misa, a lo que pasaba en la misa, y el Evangelio me hablaba a mí de una forma tan directa que yo decía, esto no puede ser. O sea, ya, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y, y ahí empezó Dios él mismo a abrirme los oídos y el corazón. En esa época en donde yo era muy consciente del Evangelio y de la homilía, pues ahí me empecé a extender en las partes de la misa, ¿no? Y después empecé a entender la comunión. Pues también en ese momento vivía muchas como controversias en mi corazón porque Dios me hablaba, pero yo veía cómo los católicos asistían a misa. Entonces, cuando yo estaba súper atento así de la homilía, veía a la gente que se dormía. Se dormía. Cuando yo estaba así súper atento del Evangelio, veía a la gente viendo así, o sea, decía, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo estoy muy atento, pero el católico como que no le importa. Y Bueno, me empezó a ver muy duro después ver la comunión, o sea, la gente era como si se comiera una galleta, iba, comulgaba y, o sea, como un snack, ¿no? entonces empezó en mí a existir esa controversia de Dios si existe o no existe, porque esto es una incoherencia. Esto es una incoherencia. Yo sentía que Dios me hablaba directo, pero a las personas que supuestamente eran católicas y vivían la misa en todo, completa, pues eso era como si fueran por cultura o por cumplir o porque el papá le dijo, porque llevan 40 años cumpliendo. Entonces empezó a existir en mí una controversia grande, ¿no? En que Dios me hablaba muy duro, pero yo veía la incoherencia del católico. Pero no en todos. No en todos, en mi esposa no. Mi esposa siempre ha sido una persona con una coherencia impresionante. Y ella me evangelizó con su coherencia. Entonces yo no veía esa incoherencia en mi esposa. Y eso fue lo que empezó a ser el cimiento de mi fe, siento yo, no mi esposa, sino que mi esposa me empezó a mostrar cómo es que uno vive con Dios, ¿no? Ser coherente, Pipe, es muy difícil. Es muy berraco, o sea, yo lo digo que ya Es muy berraco difícil. porque nosotros podemos estar acá y salimos, cogemos el carro, nos cierran en el semáforo y terminamos Sí, diciéndole palabrotas sí, al que nos cerró, ¿no? sí. Sí, es realmente difícil. Es muy difícil. Y pues eso, yo empecé a ver coherencia en mi esposa y en su padrino de bautismo. Porque ellos dos, sin las palabras, simplemente con su ser y con sus acciones, inclusive me mostraban el Evangelio, ¿sí? Sin hablar, solo con sus acciones. Entonces ellos dos empezaron a ser como mi ejemplo pues de un católico, ¿no? Claro, todos los demás eran católicos, pero en ellos veía coherencia del Evangelio. Y la paciencia y el amor, no, hay un montón de cosas ahí. Sí, mi esposa siempre ha sido una esposa como lo dice la Biblia. Que, Sí, o sea, ella me pedía renunciar, pero ella aceptando mi voluntad de cabeza de familia, no. Pero al final estaba en contra de su voluntad. En contra de su voluntad, pero ella lo seguía haciendo porque yo era la cabeza de familia. Lo que pasaba es que yo no la amaba a ella como el Evangelio me lo pide en esa época. ¿Cómo es eso? Pues que hay que amarlas con todo el ser, como ellas son, hacerles fieles, pensar en ellas, amarlas, porque amarse es entregarse completamente a la otra persona. Y yo en esa época pensaba en mí, literal, era un esposo que pensaba en mi estatus económico. O sea, yo no la amaba como la amaba el Evangelio, como nos pide Dios que amemos a Y nuestras una mujeres. paciencia de ella, una prudencia, ¿no? No, eso no Es que existía. tiene como todas las virtudes ahí. Sí. eh, Entonces sí, esa carnita se empezó a volver un ser en la misa. vivo. Empezó a... Empezó a escuchar a Dios y era una cosa impresionante. Y, eh,
Y entonces en esa época pues yo no era bautizado. Inclusive yo le decía a mi esposa, antes de todo, cuando era carnita así, yo le decía, oye, si quieres que nos casemos por la iglesia, antes de conocer la dispensa, yo le decía, yo me bautizo, me confirmo, hago la primera comunión y nos casamos por la iglesia. Y ella me hacía la pregunta, ¿y tú crees en Dios? Y yo le decía, no, pero lo hacemos por diligencia. Y ella me decía, entonces no. Ay, pero qué belleza, ¿no? Sí, Qué así no. sabiduría de ella, Sí, ¿no? sí. Era Dios ahí actuando también mucho. Mm. Entonces, en esos momentos ya de que no era carnita, sino que yo era oídos y mente y corazón en la misa, eh, anunciaron el retiro de Maús. Y yo mismo vi, no viajaba, o sea, yo viajaba mucho en esa época, yo tenía la agenda. Mi esposa me cuenta mucho ese día que me vio viendo el cartel de Maús y yo viendo la agenda en el celular, que ese día ella moría de la emoción. Sí, Sí, porque yo claro. estaba viendo a ver si podía ir a Maús. Pero ¿cuántos años de espera hay? ¿Cuántos qué? ¿Más de 6? No, nosotros llevamos 21 y eso fue hace 4, o sea, 16 años de espera. No. 16 años de espera. Y yo mismo decidí ir a Maús, Qué belleza. al retiro de Maús. No, la felicidad de ella. No, que ella me dice que ese día moría de emoción por dentro, pero No, no, no me igual, imagino la cara de ella el domingo en la misa de sí, cierre. pero ella igual no me decía nada, o sea, callada. Ella siguió siendo la misma. Y pues fui al retiro de Maús con dudas de si Dios existía. Ya habían dudas. Claro, ya yo no era capaz de decir Dios no existe. Ya. A ello ya, porque lo que me había pasado, digamos, en el mundo económico y terrenal, que era lo que yo siento que era la señal que yo necesitaba, pero yo no sabía en ese momento, Dios me estaba diciendo, no, dedícate a mí. Después me di cuenta, dedícate a mí que yo después me preocupo de tus cosas, ¿sí? Y fui al retiro de Maús y en el retiro de Maús me di cuenta que Dios siempre caminó conmigo, siempre, toda la vida. En mis momentos duros, en mis pecados. Y no tuve duda de la existencia de Dios después del retiro de Maús. Wow. Ahí, pues sí, ahí pasan cosas y Dios me mostró que Él me habla y Él está conmigo a través de sus instrumentos, ¿no? Pues que eres tú, Alejo. Que son Somos las personas, todos. somos todos. Dios se hace herramienta inclusive con los ateos. Seguramente yo fui herramienta de alguien en mi ateísmo. Sí. Entonces salí decidido a bautizarme. Y pues ahí empezó un camino catecumenal que fue un año de preparación para poderme bautizar. Y fue un camino maravilloso también porque empecé a conocer de Dios y de nuestra amada iglesia de a poquitos. Eran masticaditos o bocados muy pequeños cada semana. Y durante ese catecumenado pues empecé a entender que era la palabra de Dios. Pues la Biblia, o sea, ahí está todo. Empecé a entender que era el bautizarme, que porque íbamos de blanco. Pero en ese catecumenado lo que más me quedó fue la comunión. La comunión, el recibir el cuerpo de Cristo. Contanos, de pronto alguien que esté alejado de los... De los sacramentos, no, pues... ¿Qué significa para vos la No, comunión? o sea, ahí está Cristo vivo y Él quiere entrar en nosotros y quiere quedarse en nosotros. Cuando nos presentan la hostia, ahí está Cristo vivo. El recibirlo pues es todo, ¿no? O sea, es el culmen de nuestra fe, o sea, el recibirlo es todo. Entonces empezaron en mí unas ansias de querer recibirlo y me dolía mucho ver a otras personas pues recibiéndolo, o sea, recibiendo la comunión así como si respeto. fuera así. Sí, terrible. Pero entonces más ansias y más ansias y más ansias, muchas ansias. Y pues ahí vino un regalo muy bonito que me dio un hermano que siempre lo cuento y es que pues ya empecé a ir a misa más seguido, en todo mi ser, en toda la misa. Y pues en la comunión, pues yo creo que se me notaba mi cara de tristeza y ansiedad de no poder recibirlo, ¿no? Porque pues estaba en mi catecumenado. Y viene un hermano y lo recibe a él y viene y me da un abrazo y me lo acerca. Yo nunca me había sentido tan cerca de Dios. O sea, él me dio el abrazo con la comunión, él recibiendo a Dios. Eso fue un regalo impresionante. Y
y bueno, y ahí vino el camino catecumenal y ahí pues ahí aprendí a vivir y todavía estoy aprendiendo a vivir y a ser un católico, porque yo hoy puedo decir que no soy católico, o sea, no soy católico en toda la coherencia, ¿no? Tengo malos pensamientos, sigo siendo soberbio con mi esposa, sigo siendo un pecador. Y le pido a Dios que me ayude a calmar mi corazón y a que sea menos yo y más Él en mi vida. Pero sigo siendo soberbio, o sea, eso sigue estando en mí. Sí, realmente, y muchos de nosotros creemos que cuando nos acercamos a Dios, Él nos hace un llamado a la perfección. Y por eso nos desanimamos, ¿no? Porque nos caemos, ¿no? Yo a veces pienso mucho en la vida de los apóstoles, ¿no? En todos, pero por ejemplo en no sé, en el de Pedro, lo tenía al lado, ¿no? A Jesús y dudaba, ¿no? En Sí. la existencia, vio los milagros, lo vio expulsar demonios, lo vio reviviendo personas, y sin embargo duda. Duda. Entonces, yo creo que esa es una idea errónea que hemos tenido, ¿no? Un poco como de Jesús a nosotros no nos llama a ser perfectos porque perfecto solo es uno, Solo Él. que es Él y nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él creo que nos llama es a volvernos pequeños. Es cada día que arranque entregarnos a Él, porque siempre, mira, las tentaciones siempre van a venir. Sí. Tentaciones para embarrarla por la boca, Mm. para temas de gula, de ira, de soberbia, de lujuria, todas, ¿no? El enemigo la tiene clara, cómo te jode, eso sí. Solo cuando lleguen esos momentos de debilidad y de tentación, siempre digan, vuelvan a mí, ¿no? Como niños chiquitos y se cogen de la mano del padre y de la madre también, que nos fortalece. Yo el fin de semana estaba hablando con una amiga muy querida. Ella se sentía mal porque estaba en ese proceso de búsqueda de Dios, cosa que me parece fenomenal, esto que nos has descrito, ¿no? Se alborota el hambre y quiero de Él, ¿no? Eso, y se empieza a encender la llama en el corazón. Y ella le había prometido, por ejemplo, a nuestro Señor estar en castidad hasta encontrar una persona, su pareja, ¿no? Sí. Y había salido con una persona que ya había estado antes. Claramente no era esa persona que ella estaba esperando, sino alguien con el que ya tenía una historia. Y termina estando con esa persona. Se sentía muy mal. Se daba mucho juguete, mucha culpa, ¿no? Entonces yo le dije, pero todavía seguís en esa huevonada, o sea, seguís huevoneando. Entonces me dijo, no, yo después de eso lo corté. Le dije, perfecto. Entonces reconcíliate con él y vuelve y párate. Sí. O sea, vuelve y cógete de la mano de Jesús y sigue el camino para adelante. Pero está desmotivada, ¿sabes? Yo la sentí desmotivada. Yo creo que es que eso es lo que pasa con el pecado. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente nos alejamos de Él, que es el que nos da la fuerza para vivir. Entonces hoy yo tengo el mismo pensamiento que tenía cuando era ateo. Que los que creemos somos débiles y necesitamos a un Dios para vivir. Hoy yo tengo el mismo pensamiento, pero desde el lado ya menos soberbio, digámoslo así, ya entendiendo, yo ya no podría vivir sin Dios, no podría vivir mis problemas sin Dios. Yo creo que no estaría casado, no tendría familia, no sé si estaría vivo si no tuviera la presencia de Dios en mi vida y sin entender que Él existe para mí. Es el mismo pensamiento, pero ya desde el lado del creer. Y muchas veces, Pipe, a la gente le pasan cosas que parecen negativas, pero del lado espiritual son buenas. Y es, por ejemplo, si te quedas sin un trabajo o tener una quiebra o perder las cosas materiales y se te cae el castillo de naipes, y ahí es que te das cuenta que todo lo que Dios te había dado, ¿no? Como un poco lo de Job, ¿no? Todo me lo dio, todo me lo quitó, bendito sea Dios. Y que todo lo que hoy vos tenés en tu vida es gracia de Dios. No, claro. Eso no es como, no, es que yo soy un genio, que me inventé tal cosa, tal. O sea, lo que hoy tenés es gracias a Dios. Gracias a Dios. Claro, si yo no hubiera perdido esa materia en la universidad, que para mí fue el peor día de mi vida en ese momento, yo no hubiera conocido a mi esposa.
Y yo siento que desde ahí viene todo eso, esa cadena de sucesos, todos planeados por Dios. Yo siento que gracias para mi salvación, ojalá yo le responda. Ojalá yo le responda, pero si no hubiera sido, es el peor día de mi vida, no hubiera conocido a mi esposa. Imagínate. Sí. Entonces sí, no, y me he dado cuenta que Dios nos quita y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, perdón, negándonos a su voluntad, y ahí es que empezamos a luchar contra Él muy duro, ¿no? Pero Él lo tiene todo planeado para nuestra santidad. Hay que dejarnos, y vienen cosas malas o cosas difíciles en nuestra vida, sí, pero hay que saberlas aceptar. Y después uno se da cuenta que fue bueno, ¿no? Esos momentos malos fueron buenos. Bueno, acabas de decir algo supremamente importante, que es el llamado que nos hacen a ser santos, ¿no? A la santidad. Sí. Yo creo que muchas personas, y tiene que ver un poquito con lo que hablamos ahorita, yo creo, Pipe, que ser santo no es sinónimo de ser perfecto. Ser santo es sinónimo de abandono a la voluntad de Dios, que es lo que estás diciendo. Pero un abandono de verdad, no parcial cuando estoy en la mala, sino siempre. Sí. Y también creo que algo que tienen en común todos los santos de la iglesia, que fueron personas de carne y hueso, incluyendo la Virgen María, es que amaban mucho a Dios y al prójimo. Sí. Pues pucha, eso dieron su vida inclusive por el prójimo. Entonces, el llamado a ser santo inclusive no es solo para los sacerdotes o para personas extraordinarias, sino para todos nosotros, de crecer en el amor a Dios, de poner a Dios por encima de todas las cosas, de amar al prójimo, porque hoy estamos en una crisis de eso, Sí. de egoísmo máximo, y de ese abandono y de esa confianza Sí. en Él, ¿no? Nuestro párroco ahorita es el Padre Laureano. Él nos llama a la santidad y creo que nos ha mostrado un poco el camino. Él nos muestra las películas de los santos. Por ejemplo, ¿cuál No, te gustó? San Agustín, o sea, es que uno mira a San Agustín, o sea, sí, o sea, San Agustín era una caspa, o sea, era una persona muy difícil, pues sí, y él fue santo. Pero al final es lo que nos dice el Padre Laureano, es en cada acción que hagas en tu vida, pregúntate si Jesús lo haría o no. ¿Tienes duda? ¿Jesús lo haría o no? Y ahí vas camino a la santidad. Y pues no te alejas de la idea. Y la idea es estar con Él, no entrar en pecado, que es claro, es muy difícil. Porque el mundo nos tiene pues rodeados de los pecados y las tentaciones, ahorita y cada vez más. Pero, y caemos. Y vamos a seguir cayendo hasta el último día de nuestras vidas. Así pero el propósito es cada vez caer menos. Sí, así es. O reconciliarse muy rápido con Él. Pecar, buscar estar con Él. No alejarnos. ¿Sí? Buscar la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es muy lindo. Ahí no está el sacerdote, está el mismo Jesús recibiéndote con esos brazos del hijo pródigo, ¿no? Entonces, todo es coherente en nuestra iglesia, todo es coherente. Y nos lleva a la santidad, es lo que yo siento. Nuestra iglesia, con todas sus acciones y con lo que somos la iglesia, es buscar nuestra santidad. Para estar con Él allá, estar en la eternidad. Volver, sí, en la eternidad con Él. Padre. Sí, en la eternidad con Mucha Él. gente hoy se pregunta, ¿no? Invierte tiempo, muchas lecturas, creencias. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál? Y hay veces esperan que Dios les dé un mensaje como tu propósito en la vida es hacer túneles de construcción, cosas así materiales, ¿no? Sí. Yo creo que para entender el propósito de nosotros toca excluir un poquito las cosas materiales y al final tenemos un propósito común, ¿no? Que es volver de donde venimos. Así es. Que es de la casa del Padre. Ven, Pipe, ¿qué le dirías a esa persona que hoy le cuesta mucho creer? Porque de pronto ha tenido una experiencia negativa con Dios o con la iglesia, o porque simplemente no cree en Dios. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Nada. Lo que más bien haría es intentar ser lo más coherente posible con esa persona. Porque con nuestras acciones evangelizamos más que con nuestras palabras. Porque ese que no está creyendo tiene sus razones para no creer. Y
no queremos que suba su escudo para defenderse, sino más bien que lo tenga abajo. Entonces, más bien con mis acciones, mostrarle qué significa ser católico y coherente y creer en Dios. Si me pregunta ya, ahí de pronto sí empezamos a hablar, pero yo no le diría nada. Buenísimo, buenísima respuesta. Eh, ¿Hay algún pasaje del Evangelio que crees que refleje esta experiencia de tu vida? Sí, yo me siento muy identificado con esta persona que tenía la finca y que fue a buscar trabajadores al pueblo y mandaba a un siervo a buscar trabajadores. Mandó al siervo por la mañana y les dijo, les voy a pagar un denario si vienen a trabajar. Vinieron unos en la mañana. Después mandó al siervo otra vez en la tarde al pueblo y les dijo que les iba a pagar un denario si trabajaban desde el mediodía hasta el final del día. Y después con el mismo siervo fue a ofrecer el mismo denario a unas personas que llegaron por la tarde. Y a todos les pagó el mismo denario. Yo siento que ese granjero para mí es Dios. Y yo fui de los trabajadores que llegaron por la tarde. Él me recibió con todo su amor cuando yo decidí abrir el oído e ir con él. Me recibió con el mismo amor y con las mismas herramientas, con todo igual que, por ejemplo, a mi esposa, que ella es Ella llegó a las creyente. 8. Ella llegó camellar. tempranito y está recibiendo lo mismo que yo recibo hoy llegando casi 40 años tarde. Maravilloso. Entonces, ahí está Dios. Él nos recibe con todo, a la hora que lleguemos. Y los que llegaron más temprano, pues no se deberían sentir mal porque han estado más tiempo con Él. ¿Sí? Entonces, con eso yo me siento identificado. Bacanísimo. Y creo que es la explicación perfecta de esa parábola, ¿no? La gente escucha eso y cree en injusticia. ¿Cómo el man que llegó a camellar a las 4 de la tarde va a ganar el mismo del 8? Eso es injusto. No, aquí es... La justicia, esa es la justicia de Dios. Nos ama con No es todo la justicia a del todos. mundo, es la justicia. Claro, no hay que practicar la justicia del mundo, hay que practicar la justicia de Él. Eso. Y yo siento que la iglesia, o sea, los hermanos que me han recibido en la iglesia, me reciben con tanto amor, igual que a mi esposa. O sea, yo siento que en nuestra parroquia recibimos un amor así igualito para los dos. Entonces es hermoso, es tan coherente. O sea, Ahora sí lo ves un poco más coherente de lo que lo veías, o igual. es de que Que decías que ibas a misa Ajá. cuando apenas estabas abriendo los oídos y veías mucha incoherencia en la gente. Claro, no. Ahora Todavía la sigues viendo. Sí, todavía la sigo viendo, pero en personas, en individuos, no como iglesia. En Exacto. individuos, no como iglesia. La iglesia es muy coherente. Y la iglesia católica es muy coherente con la palabra, que es la verdad y la vida. La iglesia católica es muy coherente. No he encontrado ni una incoherencia. Entonces, pues yo aquí realmente estoy feliz y vivo la vida. A mí me encantan los carros, entonces yo hago la similitud que antes andaba en Renault 4 sin Dios. Ahora ando en Ferrari. Pucha, o sea, estoy andando con la vida con el que es, ¿no? Y intentando responder, pero igual siendo un pecador muy fuerte. Ahí vamos. Ahí vamos, en la lucha. Ahí vamos. Hasta el último día que estemos acá. Ven, si te encontraras con Jesús y te pudieras tomar un cafecito con Jesús, ¿qué le preguntarías? Uy. No sé. No sé, Alejo, porque yo siento que él no lo dejó todo. Pues hasta ahora las preguntas que he tenido en estos pocos 3 años que tengo de bautizado, yo siento que es ir a la palabra y ahí están las respuestas. Siento que igual eso es lo mismo, eso es como preguntarle a Jesús. Pero yo siento que Él nos dejó todo respondido hasta ahora, pues hasta lo que tengo en la palabra. Yo siento que en la palabra está todo, todo, todo. Y que diariamente Dios nos habla en su palabra. Es solo asistir a misa, o si no vamos a misa, por lo menos leamos
lo que la iglesia nos propone en ese día. Y ahí Dios nos habla o en la primera lectura, o en el Salmo, o en el Evangelio. Pero si tenemos nuestro corazón abierto, encontraremos las respuestas a las preguntas. Para hacer negocios, para criar hijos, para lo que sea, ahí está todas las respuestas, todo, ahí está la verdad y la vida. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Dios te bendiga.